Lamentaciones, capítulo número 3, por favor. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 24, hermanos, que es la porción que estaremos estudiando en esta tarde. Lamentaciones, capítulo 3, perdón, versículo 1 al 24. ¿Ya lo tenemos ahí, hermanos? Bien. Déjeme poner mi temporizador porque después me echan mentiras. De que no, se tardó 2 horas, exagerados. Muy bien, listo, hermanos, ahí está. Capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 1 al 24. Ahora sí, vamos a dar inicio al mensaje de este día. Dice la palabra del Señor, todos juntos leyendo, hermanos, por favor. Dice la Escritura, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú nos has dado a lo largo de esta semana, pero también todo lo que hemos recibido a lo largo de esta vida. Te damos gracias, Señor, porque el regalo más maravilloso que pudiera tener una persona, Señor, es la salvación de su alma. Ah, Señor, como decía el salmista, si tú contaras todas mis maldades, si tú tuvieras un listado de todos los pecados que hemos cometido, si tú tuvieras en tu memoria todas las maldades y transgresiones que hemos cometido, no podríamos acercarnos a ti. Pero Señor, tu fidelidad ha sido tan grande que así como Cristo prometió vida eterna para aquel que en Él cree, hoy nosotros la hemos recibido. Y te damos gracias porque en nuestra vida tú has sido bueno y has sido fiel. A lo largo de nuestra vida te hemos fallado, te hemos decepcionado, hemos hecho cosas desagradables delante de ti, pero tú nos sigues perdonando. Tú nos sigues dando una oportunidad más. Tú nos sigues usando para tu honra y gloria. Y Señor, te agradecemos porque tú no eres un Dios que desecha, eres un Dios que restaura, que perdona, que limpia, que nos dio un nuevo nombre, una nueva vida, puso nuevas vestiduras en nosotros, nos declaró justos y santos delante del Padre. Te damos gracias porque no me has pagado conforme a lo que mis obras merecen.
Te damos gracias por tu fidelidad. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a admirar y a contemplar la belleza del Dios que hoy podemos llamar Abba, Padre. Ayúdanos a salir enamorados de ti, Señor, pero al mismo tiempo comprometidos de vivir una vida de rectitud delante de ti. Toda la honra y la gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos ante uno de los textos más emblemáticos y más usados, hermanos, de toda la Biblia, como es el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 24. Y en ciertos mensajes y en ciertas predicaciones, tanto personales como de otros siervos de Dios a los que hemos tenido acceso, nos han motivado, nos han animado, nos han consolado, han sido un manantial para nosotros en tiempos de gran escasez, han sido consuelo, han sido de ayuda, han sido de esperanza, de anhelo, de auxilio. Pero cuando nosotros colocamos estos versículos maravillosos y hermosos en el contexto del libro que estamos manejando, nos damos cuenta, hermanos, que la fidelidad de Dios resalta su belleza todavía más y la hace más grande. Porque pudiéramos, si tuviéramos estos dos versículos, estos tres versículos, solamente los pudiéramos tener extraídos en nuestra mano o en nuestra frente, podríamos pensar, este es un hombre que está diciendo esto porque Dios lo ha ayudado. Si viéramos estos versículos, estos tres versos, solamente pudiéramos decir, el que declaró estos textos es porque Dios le concedió algo. Pero hermanos, la persona que está declarando estos maravillosos versículos es una persona que está sufriendo. Es una persona que está en gran y profunda aflicción. Es una persona que no ha dejado de llorar, no ha dejado de gemir, no ha dejado de clamar. Y es en una de las circunstancias más tristes y decadentes en la historia de cualquier ser humano. Es cuando Dios mismo ha salido en contra de ellos para juzgarlos. El autor de este libro nos enseña y nos expone que a pesar de la aflicción, Dios sigue siendo fiel. Y eso es lo que vamos a analizar, hermanos, en esta mañana. Aún en la aflicción, Dios sigue siendo fiel. Es el sermón número 6 de la serie del libro de Lamentaciones. Y cuando hablamos, hermanos, de la fidelidad de Dios, nosotros nos referimos, hermanos, y quiero citar al autor Miguel Núñez en su libro El Yo Soy, el Dios que te transforma, y él dice, cuando nos referimos a la fidelidad de Dios, nos referimos a que Él siempre hace lo que dice, siempre cumple lo prometido y siempre es veraz. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, hermanos, siempre vamos a darnos cuenta que Dios es un Dios verdadero, que en Él no hay una sola mentira y que Dios no es un ser que tiene la tendencia como nosotros de hacer promesas y echarnos atrás en cualquier momento, sino que Dios todo lo que haya prometido lo va a cumplir. Y es que, hermanos, la fidelidad de Dios va de la mano, esta esencia de su carácter, va de la mano con atributos que Dios posee, como por ejemplo la omnipotencia. Porque, hermanos, la omnipotencia de Dios nos deja ver que nada ni nadie puede detener la mano de Dios cuando Él ha determinado hacer algo. Dios, al ser omnipotente, puede ser fiel en el mismo tiempo, porque nadie puede frenar lo que Él ha determinado hacer. No hay circunstancias, no hay obras religiosas, no hay nada ni en el cielo ni en la tierra que puedan impedir que Dios haga lo que Él determinó hacer. Por eso muchas veces, hermanos, tenemos un problema con entender a veces la oración, porque a veces creemos que el ayuno, las veladas, la oración van a hacer que Dios cambie lo que Él ha determinado hacer. No, mis hermanos, no oramos para que Dios cambie lo que Él ha determinado hacer. Oramos para que su voluntad perfecta nosotros la podamos aceptar.
Nada ni nadie pueden hacer que Dios cambie de opinión. Pero también la fidelidad de Dios va de la mano con su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Acompáñenme brevemente a Malaquías 3:6. Quiero que entendamos un poco de la esencia de lo que es la fidelidad de Dios para poder exponer este texto, hermanos, en la luz no solo de su contexto histórico, sino a la luz del contexto teológico. Miren lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo número 6. Malaquías, capítulo 3, versículo número 6. Si usted no sabe mover su Biblia, vaya a Mateo y dele un libro atrás. Y es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiero que tú veas la esencia del por qué Dios no ha actuado con Israel como debió o como se pudo haber actuado. ¿Por qué Dios no los consumió? Y cuando hablamos del término consumir aquí, estamos hablando de extinguirlos como nación. Mire, hermanos, escúcheme, a lo largo del Antiguo Testamento Dios extinguió a muchas de esas naciones. Por ejemplo, una de ellas la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 15, que era el propósito de Dios: ve y hiere a Amalek, no dejes nada. Dios iba a exterminar por completo la descendencia de Amalek. Pero Dios, hermanos, a pesar de los pecados del pueblo, a pesar de su rebelión, a pesar de su desobediencia, Dios nunca exterminó al pueblo de Israel. Y Dios les dice la razón: porque yo no cambio, porque aquello que yo le prometí a Abraham, a Isaac y Jacob, lo voy a mantener firme todavía. Yo no cambio. Mis hermanos, la fidelidad de Dios no está condicionada a la fidelidad nuestra. Dios no es fiel porque yo soy fiel. No, no es así. Dios es fiel aunque nosotros hemos sido infieles. Y esto es porque la fidelidad de Dios es una fidelidad incondicional. Y es una fidelidad incondicional, y es una fidelidad que se va a cumplir, promesas que se van a cumplir, porque todo lo que Dios prometió lo va a llevar a cabo, porque Él no miente. Mire lo que dice Números, capítulo 23, versículo número 19. Números 23, 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Note la parte del texto. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Si Dios ha cumplido a lo largo de la historia de la redención todo lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido, ha sido porque Él es veraz, Él no miente. Él no es como nosotros que somos de ganas, que hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra, o que cancelamos en el último momento con compromiso. Él no es como nosotros que le hacemos una promesa a alguien mientras me ha llenado esa persona, mientras me ha brindado lo que a mí me gusta, pero cuando ya no me la brinda, entonces yo se la quito. No, Dios no es como nosotros. Dios es veraz y lo que Él prometió lo va a cumplir. Aunque muchas veces a quienes se los prometió no lo cumplan. Mira Hebreos también 6:18. Hebreos capítulo 6:18. Dice la Escritura, capítulo 6:18 del libro de Hebreos: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vea lo que dice el autor de Hebreos: es imposible que Dios mienta. En Él no existe ningún tipo de engaño, porque Él es la esencia de la verdad. La verdad es Él y la verdad está solamente en Él.
Así que cuando vamos a las Escrituras, nosotros vamos a ver la fidelidad de Dios a lo largo y ancho de su palabra. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, no vamos a ir por tiempo. Dice la palabra del Señor que el pueblo estaba amargado, ellos clamaron en dolor y dice que Dios se acordó de ellos, que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham y que Dios los reconoció. Dice Éxodo 2, 23, 25. Y esto de que Dios se acordó de ellos no quiere decir que a Dios se le olvidaron como nosotros cuando despistadamente se nos va la memoria de algo que dijimos o prometimos. No, cuando la Biblia usa el término acordarse, quiere decir que Dios tenía en la mente aquello que un día le prometió a Abraham, a Isaac de Jacob, y que en su soberanía, en su providencia, determinó un tiempo para cumplir esa promesa. Es como Dios decir, ha llegado el momento de cumplir lo que prometí. Ha llegado el momento, ha llegado la oportunidad. Este es el día que voy a ejecutar aquello que le prometí a Abraham hace años atrás. Cuando vemos en la Biblia que Dios se acordó de ellos, quiere decir que Dios va a ejecutar aquello que había prometido desde el principio. Porque Dios es fiel en cumplir sus pactos. Dios no rompe pactos. Dios cumple pactos. Pero no solamente vemos la fidelidad de Dios en estos sentidos que hemos mencionado, sino que también vemos la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:13, por favor. 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. Vemos también la fidelidad de Dios aún a pesar de la infidelidad de su pueblo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 13. Dice la palabra del Señor. Dije segunda, ¿verdad? Sí. 2 de Timoteo 2:13. Dice la Escritura. Si fuéramos, desde el versículo número 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vea aún lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: si aún fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué puedes Dios permanecer fiel? Porque yo no puedo contradecirme a mí mismo, porque soy verdadero. Entonces, hermanos, es en ese tenor de que aún Dios es fiel en medio de la infidelidad de su pueblo, que llegamos a Lamentaciones capítulo número 3, y es donde exploraremos esta virtud de la fidelidad de Dios en medio de un pueblo infiel. Hemos visto, hermanos, hasta ahorita la progresión de los lamentos que han mostrado la aflicción del pueblo, que este es el tono melódico del libro en el que estamos estudiando. Esta no es una aflicción cualquiera, es el resultado de la ira justa de Dios que ha sido derramada contra su pueblo por su rebelión. Este es el tercer lamento que encontramos del profeta, que históricamente podemos decir que es Jeremías. Y que Jeremías, hermanos, no ha escuchado la noticia por voz de alguien, no. Jeremías está viendo y ha visto la aflicción en la cual el pueblo se encuentra. Ya hemos visto todo lo que Jeremías ha presenciado: ciudad derrumbada, muros derribados, templo destruido, sacerdotes y profetas muertos dentro del templo, mujeres que se están comiendo a sus hijos, niños muertos de hambre en las calles, ancianos y jóvenes tirados, mujeres, y eso lo veremos en capítulo 4 o 5, mujeres que han sido violadas múltiples veces por los enemigos, una ciudad sin comida, sin bebida, saqueada por completo. Pero lo que le da más tenor al libro de Lamentaciones es que la aflicción que ellos han vivido ha sido porque Dios así lo determinó. Si usted recuerda el sermón anterior que lo tuvimos la semana antepasada, vamos a ver que Dios ha cumplido su palabra. ¿Se acuerda? Dios ha cumplido
su palabra. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él mandó, o la cual él había mandado desde tiempo antiguo. O sea que lo que ellos están presenciando es parte de la fidelidad de Dios. Dios ha cumplido lo que dijo. Pero aún, hermanos, a pesar de la aflicción en la que el pueblo se encuentra, Jeremías se da cuenta que todavía hay algo de esperanza. No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre lamento y lamento. Quizá podemos ser tentados a pensar que los lamentos de Jeremías van más en una progresión continua de tiempo, pero algunos creen que los lamentos son separados de tiempo. Es decir, que Jeremías no está escribiendo todo de una misma sentada, sino que cada evento ha sido en diferentes partes del tiempo. Y sabemos que el pueblo estuvo cautivo 70 años. Esta es la condición de Israel por 70 años. Ahora, vean lo que dice el Lamentaciones 3, por favor. Vean lo que hace el profeta, versículo número 17 y 18, al contemplar la aflicción en la que ellos se encuentran. Dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mis esperanzas en Jehová. Note que el autor aquí está pensando y diciendo, ya no hay esperanza para nosotros. Yo ya no puedo tener esperanza en el Señor. Nosotros ya estamos extintos. Ya nosotros han acabado con nosotros y nosotros ya no tenemos ningún tipo de esperanza. Estamos, ahora sí como diríamos coloquialmente nosotros aquí en México, estamos fritos. No hay ayuda, no hay comida, no hay manera de que esto se levante. Todas mis esperanzas se han perdido. Pero de repente, hermanos, como le digo, no sabemos la progresión del tiempo. De repente Jeremías recuerda algo, medita en algo. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Vea que primero dijo que ya no había esperanza y ahora dice que va a esperar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿en él qué? ¿Notas el cambio gigantesco de eso? Y es que en este texto, hermanos, el argumento para nosotros va a ser el siguiente. En Cristo, tú y yo, ahora en el presente, en Cristo tenemos esperanza de que veremos cada día la misericordia y la fidelidad de Dios, aún cuando hemos sido afligidos por nuestros pecados. Porque eso es lo que el autor está tratando de decir. Aún en esta aflicción tenemos esperanza. ¿Y en qué espero yo? En que Dios es misericordioso y fiel. Así que vamos a analizar brevemente los dos encabezados que están en este texto. Y el primero de ellos, hermanos, está del versículo 1 al verso 20. Llanto y desesperanza ante una gran aflicción. El llanto y la desesperanza ante una gran aflicción. Versículo 1, por favor, al versículo número 20, por favor. Vamos a resumir todo de una forma en la que podamos nada más llegar a las partes más principales de esto. Dice el autor, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Me hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado, empezó su arco, me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mi
mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Si nota usted, hermanos, cómo el autor constantemente utiliza, hermanos, términos que aluden a que toda esta aflicción, toda esta devastación fue ocasionada por Dios mismo. Hizo, me cercó, fue, torció, empezó, me llenó, quebró mis dientes. Vea cómo atribuye todas las aflicciones a Dios mismo. Y no vamos a verlo nuevamente porque lo mencionamos el sermón anterior, pero todo esto fue lo que Dios les había dicho en el libro de Deuteronomio que les pasaría si ellos desobedecen a Dios. Como tal cual como lo dijo el autor, el libro del profeta de Lamentaciones, todo esto ha sido la vara de Dios contra nosotros. Todo esto ha sido también la justicia de Dios contra nosotros. Es decir, esto que nos ha pasado, no lo merecemos. No hay nada peor en el mundo o en la vida que tener a Dios como un enemigo. Porque mira, hermano, nosotros tenemos un enemigo que es Satanás, pero ¿sabe qué? Él ya está vencido. Pero tener a Dios como enemigo es un suicidio. Y aquí Dios se ha puesto contra su pueblo. Ha sido Dios el que ha hecho estas cosas. Y quiero que veamos nada más algunos detalles, porque son muchas imágenes las que utiliza aquí el autor. Pero quiero que veas algunas cosas que el autor menciona que son muy interesantes, que las analicemos rápidamente. Miren ahí, por favor, en el versículo número 10. Número 10. Primero en el versículo 1 dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Note que aquí el autor se pone como aquel que está presenciando esto. En el texto anterior que vimos dice, mis ojos no se han cansado de llorar, no he dejado de gemir, mis ojos están ya hinchados de tanto llorar, ya ni lágrimas hay en mis ojos, en mi rostro, estoy totalmente devastado. Y dice en el 3:1, yo soy ese testigo, yo soy el hombre que está viendo esta gran aflicción. Yo soy ese hombre que está sintiendo en la espalda el látigo de su enojo. Ahora mira lo que dice en el verso 10. Él fue para mí como un oso que acecha, como león en escondrijos. ¿Sí notas lo que está tratando de decir el profeta? Dios nos ha estado acechando. Dios no nos ha dejado ni a sol ni a sombra. Dios nos ha estado cazando. Dios ha estado poniéndonos como trampas entre nosotros. Es como un león que está escondido esperando que la presa se descuide para devorarlo. Versículo 11 dice, él torció mis caminos, me despedazó y me dejó solo. Preparó su arco y me puso como un blanco para la saeta o para la flecha. Vea cómo presenta a Dios aquí en la escena, hermanos, como alguien que está ahí viendo a su enemigo de algún lugar, escondido, sigiloso, teniendo el arco, la flecha lista, esperando cualquier momento solamente para soltarla y dejarla caer. Dios se ha vuelto contra su pueblo, justamente. Versículo número 15. Me llenó de amarguras y me embriagó de ajenjos. El ajenjo, hermanos, era una planta muy amarga. Y dice el autor, estoy embriagado de ajenjo. Él me embriagó de ajenjo. Lo que él está tratando de decir es, estamos en gran amargura. Estamos en una profunda amargura. No hay ni una
pizca de gozo en nosotros. No hay ni una pequeña manifestación de contentamiento en nosotros. Estamos profundamente amargados y Dios nos tiene así. ¿Te acuerdas a Noemí cuando regresó de la ciudad de Moab para la tierra de Belén, que dijo: no me llamen así, ya no me llamen Noemí, que es placentera, ahora llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso? Ella atribuía que todo lo que sufrió y todo lo que vivió en Moab, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su familia, fue porque Dios la hizo pasar por eso. Aquí el autor identifica a Dios como el causante de su amargura. Dios, tú me has amargado el alma. Tú nos has amargado hasta lo más abajo. Versículo 16, esta parte es muy fuerte del 16. Mis dientes quebró con cascajo y me cubrió de ceniza. La versión, las versiones Reina Valera 60, Biblia de las Américas y la NTV traducen la idea de que Dios le dio, como si Dios les diera a beber piedras, eso es cascajo, piedras para que ellos pudieran romperse las muelas y romperse los dientes, como si fuera un método de tortura. Sin embargo, hermanos, otras traducciones y aún en el hebreo no nos deja ver esta idea. La idea es que Dios ha humillado tanto a esta persona o a su pueblo, que es como si Dios hubiera agarrado la cabeza de su enemigo y la hubiera azotado contra el suelo, tragando tierra, tragando piedras, rompiéndole los dientes. Como si Dios hubiera agarrado a su enemigo, alguien que está ahí tirado, lo agarro y lo empieza a azotar su cabeza contra el suelo. Por eso dice el texto, me cubrió de ceniza, polvo es la traducción. Lo que el autor está tratando de decir aquí es: Dios no solamente nos ha amargado, no solamente se ha volteado contra nosotros, nos ha humillado hasta lo más abajo que se puede humillar a alguien. Y todas estas descripciones, todo esto que ha vivido el profeta y ha visto el profeta, lo llevaron a una conclusión. Versos 17 y 18. Mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Vea lo que él dice: mis fuerzas se acabaron. Mis fuerzas se terminaron. Mis fuerzas han mermado, han menguado. Y mi esperanza también se acabó en el Señor. Ya no tengo ninguna esperanza. No hay salida para nosotros ya. Por eso el profeta dice, versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento y del ajenjo y del ayer. Señor, acuérdate de todo lo que nos has hecho pasar. Mi alma está abatida dentro de mí. Mi alma está en completa desolación y en completa tristeza. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay remedio para esto. Mis hermanos, ¿alguna vez usted se ha sentido de esa manera en la que siente que ya no hay esperanza? Que usted dice: yo no sé cómo voy a salir de esto. No veo cómo. Vemos humanamente hablando. Y cuando vemos humanamente las cosas, llegamos a ciertas conclusiones y una de ellas es: ya no hay manera de que yo me levante de esto. Esto que estoy viviendo, ya es lo último que di. Y el autor dice: ya no tengo forma de confiar en algo. He perdido toda la confianza que se podía tener. Toda confianza posible la he perdido. Sin embargo, hermanos, algo cambia en la vida del profeta. Versículo 21, y esto nos lleva a nuestra segunda
Esto segundo, último encabezado. Una esperanza renovada. Vamos a ver qué hizo que esta esperanza del profeta se renovara. Verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Vea lo que dice el autor. Dice, yo traigo algo a mi corazón que me ha vuelto, que me ha devuelto la esperanza, que me ha devuelto la confianza. He traído a mi mente algo que me ha hecho volver a tener otra vez fuerzas de donde ya no las había. Esto he meditado en mi corazón, esto he pensado en mí, esto me ha venido a la mente otra vez. Y si tú le preguntaras a Jeremías, ¿qué es Jeremías? ¿Qué es aquello que te puede consolar en lo que estás viviendo? A ver, explícame, ¿cómo puedes encontrarle el lado positivo a una aflicción como esta? Y vean lo que dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Oh, si hay algo que me ha devuelto la esperanza, si hay algo que me ha devuelto otra vez el alma al cuerpo, lo que he recordado es que la misericordia del Señor nunca termina. Si hay algo que he recordado es que yo no he sido consumido, no he sido destruido, porque su fidelidad es nueva para mí cada mañana. La esperanza renovada del profeta radica en la fidelidad de Dios. Ahora, hermanos, no es que el profeta recordó algo de la nada, no. El profeta recordó algo que Dios les había dicho en el pasado. Mira Deuteronomio 7:9. ¿Qué fue lo que recordó el profeta? ¿Y por qué menciona la misericordia del Señor y su fidelidad? Él recordó algo, él puso algo en su mente y corazón. Deuteronomio, por favor, capítulo 7, versículo 9. ¿Qué fue lo que él puso en su mente y su corazón? ¿Qué fue lo que él puso, depositó en su ser para que le volviera a renovar esa esperanza? Dice el versículo 7, 9 de Deuteronomio: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué, mis hermanos? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Lo que el autor recordó es que Dios es misericordioso y fiel, y que su misericordia es por 1000 generaciones. Él pudo recordar, no, Dios no nos está exterminando, Dios no nos va a exterminar y a matar. Sí, nos merecemos este castigo, pero Dios no puede consumirnos, porque Él lo prometió, porque Él tiene misericordia, y Él en su palabra nos lo dijo, y yo en eso confío, yo en eso espero, yo en eso descanso. La mejor manera de ser animados en tiempos de gran aflicción es recordar sus preciosas promesas. Recordar lo que Él nos ha dicho a nosotros que hará. Mira ahí en Deuteronomio 30, 1 al 3 también. Vea por qué el profeta volvió a tener esperanza. ¿Por qué menciona la fidelidad y la misericordia del Señor? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. No está todo perdido, Jeremías. Porque si tú y mi pueblo se convierten, yo los restauraré por mi misericordia para ustedes.
Y entonces Jeremías se da cuenta y piensa y dice, no, no todo está perdido. Este no es el final. Esta aflicción no es sinónimo de extinción. No, esto no puede ser extinción. Porque Dios es un Dios misericordioso y fiel, que no nos ha consumido. Y yo confío y yo espero en que Él va a cumplir esto que prometió para nosotros. Sé que mañana el sol volverá a salir. Más adelante, y voy a tener que adelantarme un poco para darles este contexto, pero más adelante vamos a ver lo que Jeremías hace al final. Señor, capítulo 5, Señor, versículo 21, vuélvenos a ti. Eso es lo que, así va a terminar Lamentaciones. Señor, vuélvenos a ti. En la Biblia de las Américas dice, restáuranos a ti. Jeremías va a hacer eso. Ahora va a orar y a decirle, Señor, haznos volver a tus caminos, porque si volvemos a ti, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, con toda nuestra familia, tú prometiste que nos vas a regresar otra vez. Por tu misericordia, por tu grande fidelidad. Aún, hermanos, lo que el pueblo de Israel ha pasado y ha vivido, aún lo que el pueblo de Israel ha tenido que enfrentar, podían ver y podían notar la misericordia y la fidelidad de Dios. Sí estaban devastados, sí estaban en una condición precaria, pero por su gracia no fueron exterminados, porque Dios más adelante restauraría a su pueblo. Por eso dice el verso 24, mire cómo concluye el autor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. De no tener esperanza, ahora a tener esperanza. Pero me encanta el versículo 24, mi porción es Jehová, por eso en él esperaré. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de porción, hablamos de una herencia. Lo que el autor dice es, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar del quebranto en el que estamos, a pesar de la situación, si Dios es mi herencia, si Dios es mi confianza, entonces yo puedo esperar únicamente en Él. No voy a ver las circunstancias, no voy a ver lo que estamos pasando, no voy a ver lo que estamos afrontando. No, mi confianza, mi herencia, aquel en quien yo deposito todo lo que soy, está en Jehová. Y voy a confiar en lo que Él es y en lo que Él ha prometido y en lo que Él va a hacer. De no tener esperanza, ahora dice, en Él esperaré, en su misericordia y en su fidelidad. ¿Qué aplicaciones, hermanos, encontramos para nosotros en este texto? La primera, hermanos, encontramos una mayor muestra de misericordia de Dios para ti y para mí. Mira, hermano, escúchame. La mayor muestra de misericordia para ti y para mí no es que tú tengas salud. La mayor muestra del amor y de la misericordia y fidelidad de Dios para ti no es que tus hijos están bien. La mayor muestra de misericordia y de fidelidad de Dios para ti y para mí no es que tú tienes trabajo hoy. La mayor muestra del amor, de la fidelidad y de la misericordia de Dios para ti y para mí es que por gracia tú y yo somos salvos. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. La mayor muestra de misericordia y fidelidad de Dios para ti y para mí es que por su misericordia tú y yo hemos sido salvos. Y esto ha sido por gracia.
Mira el versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo te pregunto, hermanos, personas con esta descripción del versículo 1 al 3, ¿qué merecen? Personas con este estilo de vida, ¿qué merecen? Más que la ira de Dios, más que el castigo de Dios. Personas así merecen sufrir eternamente, pero también de manera justa. Pero nota la diferencia. Verso 4, todos juntos, verso 4. Pero Dios. Wow. Pero Dios, la diferencia del por qué tú y yo hoy podemos ser salvos de la aflicción, de la condenación venidera, es porque Dios es rico en misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, tú y tú y tú y tú y tú y tú y yo, por gracia somos salvos. Él es rico en misericordia, pero Él tuvo que pagar la aflicción, el dolor y el quebranto del pecado que eran para ti. Así como Israel pagó el dolor y el quebranto de su pecado, Cristo pagó el dolor y quebranto de nuestro pecado para mostrarnos las riquezas de su misericordia. Tú estás aquí porque Él es billonario en misericordia. Tú y yo hoy estamos con vida porque Él es maravillosamente grande en misericordia. Y si tú y yo vamos a ir al cielo y la salvación no se pierde, es porque Él es fiel todos los días de nuestra vida, hasta el día de su venida. Así que, al estar ahora en Cristo, vemos las riquezas de su misericordia para salvación. Y eso nos trajo otras cosas más que quiero aplicar para ustedes. Siguiente lugar. Aunque hemos sido salvos por las riquezas de su misericordia, seguimos teniendo una lucha encarnizada hasta la muerte contra nuestros pecados. No debemos olvidar eso. Hebreos 12, 3 al 4 dice: considerad a aquel que sufrió por nosotros tan gran contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues no habéis resistido aún hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, que nosotros, al ser salvos y experimentar las riquezas de su misericordia, vamos a seguir teniendo una lucha encarnizada contra nuestros pecados hasta la muerte. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir sufriendo la batalla, y muchas veces en esa lucha vamos a caer en pecado. Pero el recordar esto nos lo dice 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué, mis hermanos? Fiel. ¿Él es qué, mis hermanos? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él promete limpiarnos de toda iniquidad, porque ese pecado Cristo ya lo pagó en la cruz por nosotros. Por eso, si tú y yo estamos en esta lucha encarnizada contra el pecado y llegamos a caer en pecado, recuerda una cosa: Él es fiel y justo para perdonarnos, porque su fidelidad es nueva cada mañana, grande es. El Dios fiel perdona todo pecado.
Así que, querido hermano, si tú has pecado, tienes esperanza y vuelve esa esperanza a ti otra vez. No está perdido todo. Con esto no te estoy incentivando a que peques para que experimentes esto. Con esto te estoy diciendo es que si tú has fallado, todavía hay esperanza. Todavía hay solución, todavía hay gracia, todavía hay perdón por los méritos de Jesucristo. En siguiente lugar, en medio de nuestra lucha contra el pecado, vamos a ser tentados. Vamos a padecer aflicción. Va a haber obstáculos que nos van a llevar a perder la esperanza. Van a haber duras y difíciles pruebas que probablemente nos van a desalentar. Pero en medio de todo ello, hermanos, podemos confiar en la fidelidad maravillosa de Dios. Porque dice su palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escucha esto, cristiano, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. El estar ahora en Cristo nos lleva a saber que el Señor en su fidelidad nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a fortalecer, pero sobre todo no enviará algo que tú y yo no podamos resistir. Pero la promesa más grande es que juntamente con la tentación dará una salida. Aunque estemos en aflicción y aunque estemos en gran dolor y quebranto, podemos confiar en su múltiple fidelidad. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso la Biblia nos dice que para poder soportar estas pruebas es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es necesario fortalecernos en él. Ahora, alguien aquí podría decir, bueno, pastor, si Dios dice que no nos podrá algo, que no puedo resistir, pues yo me he desanimado porque me vino algo que yo no pude resistir. No, hermanos, amados, escúcheme. Dios nos dio el elemento o la persona más importante para resistir cualquier cosa. Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, no los dejaré huérfanos, yo les enviaré al Consolador para que esté con ustedes siempre. Él lo repitió cuando se iba a ir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Él nos dejó su Santo Espíritu para poder resistir cualquier situación. Y Él prometió estar con nosotros en medio de ellas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Siguiente aplicación. Cuando nosotros pecamos y suframos las consecuencias del pecado, podemos confiar en la fidelidad y misericordia de Dios de que nuestra salvación es segura. De que nuestra salvación es segura. Mis hermanos, la salvación no se pierde. La salvación es permanente, porque el Dios que lo prometió, así lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor. Dice, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Nadie. Y como leíamos ahorita, no hay ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Tú has pecado? Y quizá hoy estás sufriendo las consecuencias del pecado. Hermano querido, Dios es fiel en seguir manteniendo tu salvación y la mía hasta el final. Pero también Dios es fiel y misericordioso
en que tarde o temprano esas consecuencias del pecado van a ser quitadas y van a ser llevaderas. Hermanos, las pruebas no duran para siempre. Las aflicciones no duran para siempre. Hemos tenido que ser disciplinados por Dios por malas decisiones. ¿Y sabe qué, hermanos? Duele en el momento. Cansa. Pero en su misericordia y en su fidelidad no duran para siempre. Porque más adelante, juntamente con la prueba, hay salida. Querido hermano, si tú has pecado, apela a la misericordia de Dios. Apela a su fidelidad. Mírate, muchos de aquí han pecado, o algunos, me temo que algunos están practicando pecado ahorita. Déjame nada más decirte esto, hermano querido. Hoy estás aquí por su misericordia. Hoy estás aquí por su fidelidad. Hoy es un llamado para el arrepentimiento. Y el que Dios te dé una oportunidad y te llame al arrepentimiento es una muestra más de su misericordia. Porque te quiere perdonar. Por último, por la fidelidad de Dios, seremos guardados hasta el día final en el cual esperamos la venida de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquello que el Señor empezó en nosotros será concluido por su fidelidad y misericordia. Y Pablo eso lo corrobora cuando dice en su palabra, el cual también nos conformará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hermanos, por su fidelidad, tú y yo ahora como pueblo de Dios vamos a ser guardados hasta el día final, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios en ningún momento va a desamparar a su pueblo hasta que Jesús venga. Nos perseverará hasta el fin. Y vamos a leer todos juntos para concluir Judas 24. Judas 24. Judas 24. Digo 24 porque no tiene capítulos, solo versículos. Judas 24. Un libro antes de Apocalipsis, hermanos. ¿Listos? Y aquel que es, todos juntos, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sigamos al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Del Dios fiel, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En la fidelidad y misericordia de Dios, tú y yo vamos a ser guardados hasta el final. Hasta el final. Mi hermano querido, hermana, hoy y ayer, y puedo asegurar que mañana, si es que hay un mañana en su gracia, tú vas a seguir experimentando la fidelidad y de la misericordia de Dios. Así que quiero invitarte hoy a ti, cristiano, si has pecado, si estás pecando, ven, arrepiéntete, apela a su misericordia y su fidelidad, apela a su compasión. Deja lo que estás haciendo. Deja de vivir de la manera en la que lo estás haciendo. Que en él hay restauración. No
No tienes por qué, cristiano, iglesia, no tienes por qué sufrir las consecuencias del pecado cuando hay un Dios misericordioso y fiel que nos invita a venir. Pero también si hay alguien aquí que ya ha sufrido las consecuencias del pecado o las está sufriendo, dale gracias a Dios que todavía sigues con vida, porque su misericordia es nueva cada mañana y su fidelidad cada día es grande. Mis hermanos amados, tenemos ahora sí esperanza. Si estás en aflicción, Él sigue siendo fiel. No dejes de buscar a Dios. Él es y sigue siendo fiel. Vamos a orar todos puestos de pie, por favor. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Voy a dar lugar al hermano Abraham para la invitación.